Así es, continuamos con más de Acción 10 en la mañana, en esta ocasión con el doctor Javier Bravo, que nos está ahora hablando sobre la diabetes, qué es, qué tipo de diabetes existe. Entonces, para ello nos acompaña un experto que estará profundizando en el tema. Gracias, Saily. Una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más de vida. Este tema es muy importante porque a veces a diario nos encontramos a pacientes que nos viven preguntando: doctor, ¿qué tipo de diabetes tengo? Y tal vez ya tiene 5, 6, 8 años de padecer de diabetes y aún no saben qué tipo de diabetes es. Bien, para clasificar la diabetes se clasifica en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional y otro tipo de diabetes, que incluye lo que es la diabetes insípida, que es otro tipo de trastorno metabólico. La diabetes es una condición médica, es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa fuera del rango normal. ¿Y cuánto es lo normal? Menos de 100, más de 100. Menos de 100 es lo normal. Ya cuando sale más de 100, estamos hablando ya de que el paciente tiene algo que se llama prediabetes y posteriormente, si no se cuida, cae a lo que es diabetes. Doctor, comenzando por ahí, ¿qué es la diabetes tipo 1 y cómo se caracteriza este tipo de diabetes? Claro, la diabetes tipo 1 es la que más aparece en adolescentes, en niños, digamos, en personas menores de 17, 18 años, que ellos normalmente debutan con una condición o una complicación que se conoce como cetoacidosis diabética, puesto que ellos no se descubren la enfermedad así tan sencillo haciendo sus chequeos, sino que presentan la pérdida de peso, presentan todos los síntomas de manera general y al llegar a la consulta ese paciente ya llega complicado. Y es que se caracteriza porque hay una producción obsoleta de insulina, es decir, no se produce totalmente insulina en el paciente diabético tipo 1. Y es ahí donde mantiene los niveles de glucosa altos. Es decir, este paciente se le conoce como diabético dependiente de insulina, es decir, que tiene que utilizar obligatoriamente insulina. Bueno, ahora seguiría la explicación sobre la diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 2 estamos hablando que se puede literalmente encontrar en personas de 30 años en adelante, que esta se ve asociado a factores de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo de los que son no modificables, por ejemplo, la edad. Lo segundo, antecedentes familiares, que tengas tu papá, tu mamá, tus abuelos con diabetes y que puedes tener esa enfermedad. En los modificables tenés el sobrepeso, tenés el tabaquismo, tenés el alcohol, tenés la grande ingesta de carbohidratos y azúcar que te puede conllevar a este aumento de glucosa. Pero en este momento, en la diabetes tipo 2 es detectada más lentamente. El paciente puede pasar 2, 3, 4 años sin tener el diagnóstico, pero andar con la enfermedad. Ya este tipo de diabetes se puede tratar meramente con insulina, pero también lo podemos tratar con hipoglicemiantes orales, es decir, con pastillas, dependiendo de la condición y dependiendo de cada paciente. Restaría la estacional, doctor. ¿Y cuál es la más frecuente en la población? Sí, en la diabetes estacional, como la palabra lo dice, es estacional, es en el embarazo. Normalmente cuando nosotros hacemos el diagnóstico en la diabética, por ejemplo, la paciente llega a la consulta y tal vez tiene, digamos, 4 semanas de embarazo, se le descubre el mes, se le bajó la regla un mes antes, el siguiente día no, y se le hace la prueba y sale positivo. Se hace la glucosa en ese momento y se aparece arriba de 126, ya esa como corte, esa paciente ya se diagnostica como diabética pregestacional, es decir, que antes que saliera embarazada ya era diabética, ¿verdad? Pero si se le hace la glucosa a esa persona y sale arriba de 92, que es el corte, que ya está estandarizado, ya esa paciente se estaría tomando como una diabética gestacional. Es decir, la aparición del nivel de glucosa elevado durante el embarazo es que se puede diagnosticar como diabetes gestacional. Justamente le preguntaba cuál es la más común entre la población y cuáles son los factores de riesgo de la persona que padece de diabetes. Mira, la más común podríamos decir que es la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ya, porque en el caso de la diabetes tipo 1 el porcentaje es más bajo. Y cuando hablamos de la diabetes gestacional es por el embarazo. Si la cantidad de embarazo empieza a aumentar mayor que la población, obviamente vamos a encontrar que más un porcentaje, digamos, de un 20%
puede presentar diabetes gestacional, pero sí tiene factores de riesgo, porque normalmente los pacientes no se cuidan, es decir, no toman su ácido fólico antes, no mantienen su peso normal, no dejan de ingerir su tipo de alimentación para poderse embarazar, sino que de alguna otra manera salen embarazadas y ahí llevan ya, digamos, el antecedente de padecer de la diabetes gestacional. Sí, la diabetes tipo 2 es la más frecuente, es decir, que le aparece principalmente a los adultos. Entonces, ¿cómo podría evitar adquirir diabetes? Exacto. Si ya tenemos genes de padecer de diabetes, es decir, si tenemos familiares o antecedentes familiares de diabetes, es lógico pensar que en cualquier momento podemos desarrollar la enfermedad. Más sin embargo, lo que podemos hacer es tratar de evitar no hacer ejercicio. Ya, al contrario, sino es hacer ejercicio. Lo segundo, cambiar los hábitos alimenticios, empezar por los azúcares, empezar por los carbohidratos. Ir cambiando, ir modificando lo que es el estilo de vida en cuanto a las comidas. Tercero, evitar el sedentarismo, en el sentido común de no estar solo sentado, acostado y comiendo, ¿verdad? Que eso nos va a colaborar a aumento de grasa y eso te puede llevar a la enfermedad. Por último, estarse chequeando constantemente, porque el primer síntoma que aparezca sería ya tratarlo antes que se complique. Es decir, que siempre hay que cambiar el estilo de vida. Inclusive las normativas de la diabetes hablan de que los pacientes, una vez que se diagnostican como prediabéticos, se les da el estilo de vida, se les cambia todo eso, lo que es la alimentación, el ejercicio, y eso te puede conllevar a que se normalice el nivel de glucosa, es decir, que ya está todavía normado según la Asociación Americana de Diabetes. ¿Cuáles son los exámenes que un paciente se debería realizar para detectar la diabetes? ¿Qué tiene la diabetes? Muy buena pregunta. Lo más sencillo, si tu mamá y tu papá es diabético y tienen su aparatito, solo venís, te pinchás el dedito y ahí obtenemos un valor. Aunque muchos no confíen en el valor del aparato, del glucómetro, pero es algo que nos orienta. Por ejemplo, si en ese momento te sale 180, es que es indudable, la vas a andar alta, solo vas al laboratorio y la confirmás. Pero lo más ideal es hacerse el nivel de glucosa en ayuno. Si eso sale positivo, lo segundo sería la prueba de tolerancia y lo tercero sería la hemoglobina glicosilada para saber cuánto tiempo atrás tuvo con la enfermedad el paciente. Dígame rápidamente cómo podemos contactarlo. Mi número de celular pues puede aparecer en pantalla, pero se los voy a mencionar, es el 892-27508, 892-27508 y atiendo en la plaza, de la Plaza Julio Martínez, una cuadra hacia arriba, Colonia El Periodista. Muchas gracias, doctor. Con eso hemos concluido, pero continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana.